SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Sigue sin amainar en buena parte de España. Madre mía, la que está cayendo. La autovía cortada y todo. Cada vez, mira, la Rambla. Los compañeros de la SER llevan todo el día desplegados en las zonas más afectadas por esta dana que entró ayer en la península con muchísima fuerza y que hoy, en apenas media hora, ha causado estragos, por ejemplo, en la localidad de Águilas, en Murcia. Allí sigue Javier Ruiz, testigo de los destrozos. Ruiz, ¿ahora mismo dónde estás? Estamos en la calle Iberia, Aimar, y estamos con una propietaria de una vivienda. Hola, ¿cómo estás? Pues ver aquí, asustado, impotente y pasmado y de todo. ¿Estabas cuando empezó a entrar el agua? Sí, me ha pillado con mis dos nietos y a mí sola. ¿Y las puertas del garaje qué les pasó? Las puertas las ha reventado y entonces el agua ha entrado hasta la primera planta. Me decías antes que aquí no ha llovido en realidad. No, aquí no ha llovido. Esto ha venido de arriba, de lo que ha llovido en el campo. Explicábamos a Aimar, si te acuerdas en la primera conexión, que la lluvia en realidad en Águilas se ha producido en la montaña y ha bajado por las Ramblas. Por la Rambla. Y ustedes viven justo la Rambla que está ahí al lado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces como ha taponado el puente, pues entonces todo el agua se ha venido para acá. Tiene usted ahora mismo dentro de su garaje por lo menos 20 personas, 20 chavales y chavalas. Sí, ayudando ahí todo el día a todo lo que da. Los bomberos evacuando, bueno, disparate. Y me decía usted antes que cuando acabe todo les va a invitar. Les voy a invitar una buena comida en el campo. Bueno, Aimar, si te parece voy a bajar por Vale. Está bastante resbaladizo, pero vamos a bajar. Se oye mucho ruido porque está la bomba encendida ahora. Sí. Nos estamos metiendo dentro del garaje. Ya empieza a haber menos barro. Ya pisamos sobre barro. Y lo que empieza a ver es menos cobertura también. A uno de los Ruiz, chicos escúchame, me pueda contar. sal del garaje porque hay poca cobertura. Se nos está empezando a cortar. Te voy a dar un poco Vamos de tiempo intentando. mientras sales del garaje. Ahí donde estás yo te oigo bien. Javier, ¿me escuchas? Un momento. Ajá. Bueno, Javier Ruiz está en este momento intentando salir de ese garaje absolutamente inundado al que había entrado, un garaje en el que 20 chavales estaban intentando ayudar a una señora A ver, porque se le había vamos a inundado hablar todo. con los que están fuera, Venga, que va a hecho. ser más fácil. A ver, alguno de vosotros que me haga unas declaraciones. ¿Qué estáis? Ahora ya lavando, ya para terminar, ¿no? Para empezar otra vez mañana. Ah, para empezar otra vez. Para irnos a dormir, cenar y mañana más. Estáis con una manguera aquí limpiando ya los zapatos y toda la ropa, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Tú estabas en el pueblo cuando ha pasado todo? No, yo no. ¿Alguno estaba? ¿Y cómo lo has visto? Yo, pues jodido, bastante jodido. O sea, aquí ha llovido poco, me ha llovido más hacia afuera. Lo que ha venido de arriba de las montañas. Lo que ha venido de las montañas. Sí, ¿Usted mami. también es de aquí, de esta casa? No, soy familiares de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues no nos hemos podido meter dentro, pero Ajá. el salpicón de barro sí nos lo hemos llevado a Aimar, ya ves. La frase es que todo ha venido de las montañas. Ya. Una lluvia extraña que no estaba prevista y que ha dejado estas casas de la calle Iberia junto a la Rambla del Cañarete literalmente anegadas de agua. Importante, Javier, lo más importante de todo, sin daños a las personas. Eso sí. Y un buen cordero que se van a comer, nos han dicho, cuando acaben. Javier Ruiz, gracias, compañero. Hasta luego. Los destrozos se tienen que evaluar ahora no solo en Águilas, también por ejemplo en La Rioja, en los cultivos de La Rioja destrozados esta tarde por el granizo con pedruscos de 4 centímetros, nos decían nuestros compañeros de la SER allí. Pero lo peor sigue estando al sur de Tarragona, en Alcaná. Allí los coches arrastrados ayer por el agua siguen amontonados unos encima de otros frente al mar. Ha vuelto a llover con fuerza en los últimos minutos. Ahora mismo, ¿cuál es la situación allí, Julia Albacar? Buenas noches. Si llueve sobre mojado otra vez en Alcaná, las precipitaciones siguen sin dar tregua a los vecinos que miran al cielo con resignación mientras siguen con la limpieza de los escombros. La lluvia ha empezado a caer unos minutos después de las 8 de forma intensa y sigue lloviendo ahora, aunque más moderadamente. Si el agua lo permite, seguirán esta noche la limpieza de las calles que todavía están prácticamente cubiertas de barro. También en cada esquina se agrupan los muebles y objetos de los vecinos que han quedado inservibles por el agua que entró en sus casas. Recordamos también que todavía hay 9 personas desalojadas y que pasarán la noche en un hotel. Y esta madrugada seguirán las tormentas en Euskadi, al norte de Burgos, en Navarra, en La Rioja. Para mañana se mantienen activados avisos amarillos por lluvias en el interior de Castellón y en Cataluña.
Y además de la Dana, vamos con el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. 82.583 personas han salido del paro este mes de agosto, un dato muy positivo para un mes que suele ser malo siempre. La reducción del paro en este último mes ha sido la mayor de la serie histórica y ya enlazamos 6 meses de descenso del desempleo. Eso sí, la inmensa mayoría de los contratos sigue siendo contrato temporal. Además, mañana la luz nos dará un ligero respiro, baja hasta los 137 euros el megavatio hora, aunque sigue siendo el segundo precio más alto de la historia, solo superado por el de hoy. Unidas Podemos ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía, una medida que no está pactada entre los socios de gobierno. Se la han trasladado a la vicepresidenta Teresa Rivera poco antes de presentarla en público. Pablo Echenique. El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo, incluso la ministra ha abierto la puerta. Desde el PSOE aseguran que esta medida no rebajaría el precio de la factura y algunas fuentes lo tachan incluso como pueril. Más cosas. A falta de 4 días para inaugurar el curso judicial, se encona aún más la bloqueadísima negociación entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares han pedido hoy la dimisión de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, por los argumentos con los que se ha opuesto a la propuesta del PP de cambiar la ley para que a los vocales del Poder Judicial los elijan los propios jueces y no el Congreso. Van a escuchar a Félix Bolaños esta mañana en Hoy por Hoy y a Pablo Montesinos. En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. El Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos, son los que han de elegir los 3 poderes. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es rectificar, cesar a Bolaños y llamar al principal partido de la oposición para que juntos avancemos en el reforzamiento de la independencia de los poderes del Estado. Y en el día después de conseguir el hito del 70% de la población con pauta completa, Sánchez ya marca el siguiente umbral a superar. Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. Con los datos de hoy, el 70,9% de la población tiene ya las 2 dosis de la vacuna. La incidencia baja otros 11 puntos y ya está en 210 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, en la franja de 12 a 19 años sube hasta los casi 400. Y además, los ministros de Defensa de la Unión Europea se han reunido esta tarde. Y se han emplazado a debatir en noviembre la creación de una fuerza militar europea de intervención rápida que estaría dotada con 5.000 efectivos. Según Josep Borrell, jefe de la diplomacia, Europa necesita aumentar su capacidad de acción cuando y donde sea necesario. Mañana les toca a los ministros de Exteriores, que debatirán sobre cómo hablar con los talibanes. Esther Palomer, adjunta al director del diario.es. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Aimar. Ignacio Ruiz Jarabo, economista, exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Daniel Fuentes, doctor en Economía, ha sido asesor económico de la presidencia del Gobierno durante los 3 últimos años. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... Two people under bed sheets, one unrelenting heartbeat, one unrequited belief, two fools in a one-horse town. Two people under bed sheets, one wallowing in defeat, one crumbling under heat, two fools in a one-horse town. Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Me dices que te ha llamado la atención lo que has escuchado esta tarde en La Ventana a Jesús Pozo, director de la revista Adiós, que cumple 25 años. Llevan en la revista 150 números publicados reflexionando sobre todas las aristas, que son muchas, de la muerte, del concepto muerte. Y ha planteado Pozo esto que van a escuchar sobre cómo deberíamos tratar la muerte con los niños. Si llevamos a los niños o no a los funerales. Yo soy partidario de llevarlo a los cementerios, a los funerales, siempre. Bueno, depende de los próximos que le cojan y de cómo estén preparados también, porque muchos de ellos no saben ni siquiera qué significa la muerte, ¿no? Pues ese es el problema, que hay que empezar desde niños a explicarle que la muerte es lo más natural del mundo. Y esto te ha hecho pensar, Javois. Me ha hecho pensar primero en que son 2 jardines muy delicados y si no los piso no me quedo tranquilo. He recordado, mientras escuchaba esta tarde a Pozo en la Ventana, una entrevista que le hice hace unos meses al compositor Manuel Alejandro, después de que él perdiese a su mujer tras 57 años juntos. Él contaba cómo meses después seguía levantándose para irle a contar algo. Contaba que leía mucho para saber lo que hay detrás y decía esta cosa tan interesante, esa muerte de la que nos prohíben hablar prácticamente y que debería ser una asignatura obligatoria desde niño para no pasar luego lo que tenemos que pasar cuando se nos muere alguien querido o llega nuestra hora. Bueno, la infancia crece, lo sabemos todos porque fuimos niños, entre eufemismos, cosa que suele estar bien y es recomendable. Lo que ocurre es que a veces esos eufemismos los llevamos al límite.
Dos de los más importantes tienen que ver con las dos noticias principales para un ser humano, ¿no? El sexo, o sea, la vida, y la muerte, el final de esa vida. Lo primero lo resolvemos con la cigüeña, lo segundo con el cielo. Y luego pasa que cuando muere el tercer familiar, por la razón que sea, el niño se pregunta si el cielo no estará ya demasiado lleno, o entra en el cuarto de sus padres sin avisar, como tantas veces ocurre, y los encuentra en plena faena. Y dice aquello que decía el niño de Family Guy: yo no sé lo que estaban haciendo ahí dentro, pero creo que papá va ganando. Hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Tengo un trabajo además contrato indefinido, pero después de buscar durante muchísimo tiempo. Mi marido se ha quedado en el paro hace 2 meses y medio y es complicado, sobre todo a ciertas edades. Sí, funcionario, hasta que me jubile. O sea, yo llevo trabajando, ahora tengo 19, pues desde que tengo 16, rollo camarera, pinche de cocina. Sobre todo si eres joven, tienes pocas experiencias, lo que te queda es trabajo precario de sector servicios y poco más. Por suerte en mi casa todos trabajamos. Tengo 2 hijos, uno de 20 y otra de 24, los 2 trabajan, mi pareja trabaja y yo también, o sea que cruzamos los dedos. Pues no sé, hago contratos de 6 meses y bueno, o sea, no, es temporal porque al final cuando empiezas nadie te va a hacer indefinido, pero no nos podemos quejar. Sí, ahora estamos todos trabajando, pero bueno, conocidos y amigos que están en el paro, eso por supuesto, ¿quién no tiene, ¿no? Con el índice de paros que hay aquí. Son las voces que aterrizan el dato francamente bueno de la evolución del paro que hemos conocido hoy. Algunas claves. Primera, nunca en lo que llevamos de siglo había caído el paro en agosto y lo ha hecho esta vez. Es la mayor caída de toda la serie histórica. Segunda clave, el paro encadena medio año a la baja, 6 meses mejorando uno tras otro. En el último medio año, desde febrero, 675.000 personas han encontrado trabajo en España. El empleo juvenil sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral, eso no cambia, pero sí se matiza. Ahora mismo hay 65.400 jóvenes más trabajando que antes del COVID. Y si miramos específicamente a los chavales de menos de 25 años, a los que se empiezan a incorporar al mercado, ha habido este mes una reducción de 17.000 parados. En el último medio año, 121.000 menos, que es una gran cifra. La sombra, como siempre, de estos datos del empleo en España, la temporalidad, que es una burrada. Es la puerta de entrada a la precariedad, la temporalidad, y de todos los nuevos contratos, el 92% sigue siendo contrato temporal. Esta es más o menos la radiografía general del mercado del empleo en España después del dato del paro que hemos conocido hoy. Empiezo por ti, Palomera, tu análisis. Bueno, yo creo que lo que demuestran los datos que hemos conocido hoy es que la recuperación económica empieza a ser un hecho bastante constatable, no solamente porque lo diga o lo desee el Gobierno en cada una de sus comparecencias, sino porque lo reconocen así todos los organismos internacionales. Este verano ha sido especialmente bueno, y ha sido especialmente bueno a pesar de esos 2 déficits estructurales que tiene nuestro mercado de trabajo, que tú has subrayado muy bien, que uno es el empleo juvenil y otro la temporalidad que lleva continuamente a la precariedad. Yo creo que quizá una vez iniciada la senda de la recuperación, en el ámbito del trabajo, el Gobierno debería plantearse ya sin mayor dilación las reformas que hay que llevar a cabo en el mercado laboral, y una de ellas es la derogación prometida en el acuerdo de Gobierno de la reforma laboral que impulsó el Partido Popular y que generó más precariedad y más temporalidad. Daniel. Pues mira, yo insisto en una idea que repito muy a menudo, ¿no? Y a mí como economista la memoria me lleva siempre a la anterior crisis, a la de 2008. Y si hay una diferencia entre aquel momento y este, más allá de que son 2 crisis de naturaleza completamente distinta, ¿no? La primera pues por una acumulación de desequilibrios que estaban sobrevisionados, deuda, bancos, sector inmobiliario, etcétera, y esta pues es un evento sobrevenido, imprevisto, ¿no? Pero al margen de eso es el comportamiento del empleo. En la anterior crisis la tasa de paro en apenas unos meses subió nada más y nada menos que 10 puntos. En esta ocasión ha subido en el peor momento de la crisis 2,5 puntos, una subida de 2,5 puntos frente a 10. Y además la absorción de esa tasa de paro ya ha comenzado. De esos 2,5 puntos hemos recuperado ya 1, nos queda 1,5 todavía. En la anterior crisis tardamos casi 10 años. 8 o 9 años, depende del indicador, en volver al punto de partida. Ahora estamos en el empleo ya en ese punto de partida, en el paro nos queda un poquito más. Y la pregunta es, ¿esto por qué sucede? ¿No? Desde luego yo creo que, ya digo, hay razones estructurales, cíclicas, pero
pero hay una razón también del tipo de respuesta que se ha dado a la crisis, ¿no? Todos tenemos tendencia, cuando evaluamos el éxito o el fracaso de cualquier intervención política, en este caso de política económica o de política laboral, a comparar dos fotos fijas. ¿Cómo estaba el mercado laboral cuando el ministro o el gobierno o el dirigente o el responsable llega y toma posesión de sus responsabilidades, y cómo está cuando lo deja? Eso a veces falsea un poco la realidad, porque realmente el mérito o el demérito de quien asume esas responsabilidades es lo que contribuye, en positivo o en negativo, a lo que ha cambiado la foto del inicio y la foto del final. Las fotos pueden cambiar por cosas absolutamente exógenas, como el mero ciclo. Y yo creo que aquí se están dando las dos cosas. Hay cambios estructurales que yo creo que es pronto para poder explicar, que no lo sabemos, pero es cierto que es extraordinariamente anómalo el buen comportamiento del mercado laboral en España, y también es cierto que, además de que hay razones estructurales que a día de hoy es difícil explicar, yo creo que las políticas van en el sentido adecuado y aciertan. ¿Lo ves así, Ignacio? Bueno, básicamente sí, con algún matiz, ¿no? Yo creo que coincido con Esther y con Daniel en que los datos que hemos conocido hoy, que además vienen a incidir o a insistir en los que venimos conociendo en los últimos meses, ponen de manifiesto objetivamente que la recuperación económica en España es un hecho y que avanza con paso firme, ¿no? Eso no quiere decir que aún nos quede mucho para alcanzar, simplemente para igualar la situación prepandemia, lo cual quiere decir que habríamos perdido 3 años, porque se dice que vamos a conseguir en el 2022, ¿no? Luego habríamos perdido 3 años. Pero ese es un punto, Ignacio, en el que yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, tenemos tendencia a fijar la fecha o el diagnóstico final o esta foto fija de la que yo hablaba con volvamos al punto de partida. No, volver al punto de partida es salir del pozo, pero claro, no es suficiente. Claro, habría que ver dónde hubiéramos estado en ausencia de la crisis, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues, hombre, 2 cosillas más. Es verdad, y tiene toda la razón Daniel, en que de esta crisis España y en general las economías de nuestro entorno estamos saliendo más rápido que de la crisis anterior, ¿no? Como bien explicaba Daniel, parte de la explicación se debe a la causa de la crisis, que es diferente, ¿no? Y luego decía él, y decía bien, que en parte también es la respuesta a la crisis, sin duda. Claro, en España hay que recordar que cuando surgió la crisis que inició con la subprime en verano de 2007, pues se negó durante 1 año y medio por el entonces presidente de gobierno la existencia de la crisis, con lo cual durante el primer año y medio fue un año perdido para reaccionar ante la crisis, ¿no? Claro, evidentemente eso hizo que la crisis se expandiera sus efectos con una potencia inaudita. Y luego probablemente la reacción internacional ante la crisis no fue la más adecuada, como yo creo que es casi ya una opinión prácticamente unánime, ¿no? En esta crisis yo creo que ha habido una reacción inmediata, porque claro, es que la notábamos evidentemente en nuestra situación vital y por tanto no se ha perdido tiempo, y luego de forma coordinada las economías internacionales están reaccionando con bastante más eficacia que en aquella vez, ¿no? Por tanto yo creo que hay que celebrar sin triunfalismos, pero hay que celebrar que efectivamente vamos en el buen camino y que de esta parece que efectivamente salimos. Ha sido yo creo que cuando se puede. Dame un segundo, Palomera, te doy la palabra ahora mismo, pero te iba a decir que ha sido llamativo escuchar hoy al PP tratando de dibujar un escenario bastante más negro que el que objetivamente por lo menos dibujan hoy los datos del paro. Lo que pase en los próximos meses ya se verá, pero lo que dibujan hoy los datos del paro es lo que es. Y el escenario que ha dibujado el PP, que era otro completamente distinto. Pablo Montesinos. El gobierno tacha los datos de espectaculares y el Partido Popular, que escucha a la población española, le dice que no, que queda mucho por hacer. Esto nos recuerda a los brotes verdes de José Luis Rodríguez Zapatero, y todos los españoles saben cómo acabó aquello. Palomera. No, yo iba a decir que cuando hay motivos para la satisfacción hay que sacar pecho, no con triunfalismo, como decía Ignacio, pero yo creo que hay una derivada que hay que poner encima de la mesa y que ha servido para proteger a los trabajadores durante esta crisis, que son los ERTEs. Yo creo que esta fue una medida impulsada por el gobierno que brindó una protección a los trabajadores en los meses más duros de la pandemia y que se logró extender durante muchísimo tiempo en este país, y eso ha favorecido la reactivación inmediata
inmediata del mercado del trabajo. Esta también es una gran diferencia respecto a cómo se gestionó la anterior crisis, porque en la anterior crisis económica, cuando gobernaba el Partido Popular, se protegía a las empresas, no a los trabajadores. Lo que hacía el gobierno en aquel entonces era promover expedientes de regulación de empleo, que concluían con el despido de trabajadores y en muchos casos con el propio cerrojazo de las empresas. Y yo creo que este gobierno ha protegido, si no me falla la memoria, a más del 30% de la población activa de nuestro país, muy por encima de la protección que ha brindado la Unión Europea. La prioridad en esta crisis para las instituciones del país ha sido intentar que ningún trabajador se quedara sin protección. Y si recordáis, en el último mandato, o en el primer mandato de Mariano Rajoy, se recortó hasta un 22% la protección por desempleo. Por tanto, creo que hay diferencias sustanciales de cómo abordar las diferentes crisis, aunque la naturaleza de las mismas fuera diferente. Un tema además del 30%, no sé cómo lo tienes, Esther, porque yo creo que ha habido hasta, de la población activa, dices. Claro, ha habido hasta 3 millones de... Hasta 3 millones de empleos. No. Si sumas el desempleo, sumas los ERTES y sumas las prestaciones por cese de actividad de autónomos, te sale en el pico. Fíjate que hubo desempleo, claro, sumas desempleo, claro. ERTES específicamente ha habido 3.600.000 en el punto más alto, sobre 19 millones y ahora es un 15%. Ahora hay 272.000 trabajadores. Eso. Son o sea, 59.000 personas menos en ERTE que en el momento pico el ERTE ha supuesto un 15%, que está muy bien, Claro, ya sí sumamos desempleo, pero yo creo que eso no debe sumarse. Desempleo es protección también. Bueno, ya, hombre, pero que no es una ayuda impulsada por este gobierno. El desempleo es estructural. Es un derecho. Sí, claro. Pero bueno, cuenta también. Yo creo que el Partido Popular está cometiendo un error de diagnóstico serio y quiere retrotraerse a 2008 y está tratando de marcar la misma estrategia, ¿no? Recordemos aquello de que se caiga España, que ya levantaremos, ¿no? Y va a cometer dos errores con ese diagnóstico incorrecto. El primero es que el ciclo no va a ir como fue hace 10 años, porque el tipo de respuestas, no solo españolas, sino europeas, es completamente distinto. Y eso le perjudica a la estrategia del PP en un sentido que nos beneficia al conjunto de españoles, porque significa que saldremos antes de la crisis, porque el diagnóstico es acertado. Pero es que además la foto en la que puede salir el PP si abusa de ese ejercicio de memoria, pues puede ser bastante fea, porque lo que nos va a recordar es que el tipo de políticas que ellos aplicaron fue técnicamente incorrecto. Fíjate que ya no entro en valoraciones de si había que proteger más o menos y el paquete social, sino desde un punto de vista técnico. Las políticas del Partido Popular, que eran entonces consenso en Europa, España no era una excepción, eran procíclicas, es decir, agravaban la caída de la inversión y del consumo privado, contrayendo también el consumo y la inversión pública. Eso fue un error de política mayor. Por lo tanto, si el Partido Popular se empeña en llevarnos a ese marco que no vale para hoy, yo creo que le puede salir la jugada errónea. ¿Hasta qué punto este escenario laboral que dibujan los datos del paro debilita la posición de la COE absolutamente contraria a subir el salario mínimo? ¿O no tiene nada que ver? Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo creo que respecto al salario mínimo, que es un tema que está siendo objeto de debate político y social, ¿no? En mi opinión, una subida como la que se planteaba, muy por encima de la tasa de crecimiento de los precios, no tenía mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, ya en los últimos años ha habido 2 subidas espectaculares del salario mínimo interprofesional, ¿no? Probablemente tampoco tiene sentido la congelación, puesto que efectivamente ha habido inflación, ¿no? Yo creo que la posición actual del gobierno parece más razonable, esa subida entre 12, 15, 16 euros, que sea simplemente actualizar al IPC el salario mínimo interprofesional, ¿no? Y, hombre, yo creo que no hay que dejar de recordar, aunque hagamos críticas a los números y a las cifras, pero el hecho que puso de manifiesto el informe del Banco de España, ¿no? Ojo con subidas espectaculares sucesivas y recurrentes del salario mínimo interprofesional, porque efectivamente podemos hacer mucho daño a la creación de empleo, ¿no? Eso no obsta para que efectivamente la actualización a la tasa de inflación del salario mínimo interprofesional no tiene por qué ser preocupante en absoluto. Una cuestión, si me permite, si concluyo. He leído por primera vez que la COE propugna
que la subida del salario mínimo interprofesional o incluso su propia fijación no sea uniforme para todo el territorio español. Sí, lo plantean por territorios. Claro, yo lo he dicho en estos micrófonos desde hace un año y medio. Es verdad que tú lo has sostenido. Claro. Déjame que explique la propuesta de la COE. O sea, ellos lo que vienen a decir es que no tiene ningún sentido que el SMI sea igual en Madrid que en Extremadura o en Euskadi que en Murcia. Y dicen, si en una comunidad con el nivel de vida más barato pudiéramos pagar un salario mínimo menor, pues incluso esto podría hacer que las empresas invirtieran más en esa comunidad. El gobierno ya ha dicho que esto no se lo plantea, que sería institucionalizar desigualdades territoriales. Ya, pero fíjate que es que además no solamente es el tema territorial que también, sino que subyace ahí un tema sectorial, ¿no? En la España despoblada, hablemos de ese territorio, el sector predominante es el sector agrario, donde efectivamente probablemente es el sector más afectado por las subidas del salario mínimo interprofesional, con lo cual tener en cuenta ese elemento podría favorecer mucho a los sufridos agricultores españoles, ¿no? Yo creo que es un tema que no debería despreciar los gobiernos sin más, debería estudiarse y tenerse en cuenta cuando menos. Yo creo que la idea merece ser estudiada, eso desde luego, ¿no? Pero también es verdad que cuando se lanzan iniciativas conviene que estén maduras, porque si no se pueden morir en ese proceso y no terminan de germinar. A mí me da la sensación de que más que una propuesta de la COE es una idea, ¿no? Una idea para que se comience a debatir. Y fijaos que con el mismo argumento de los precios, entonces si el argumento son los precios, pues entonces está abriendo la puerta, oye, pues indexemos entonces el salario mínimo al IPC, ya que me estás diciendo que tu argumento de peso es que los precios son distintos, pues entonces también lo utilizo para la renovación del valor anual, ¿no? Si el argumento es el territorio, pues entonces implícitamente estoy defendiendo también los convenios provinciales, los convenios sectoriales provinciales, que no creo que sea precisamente la filosofía de la patronal, ¿no? Si el argumento es el mismo de precios y salarios por territorio, pues ¿por qué no un complemento salarial también en el sector privado, ¿no? Es decir, quiero decir que esa propuesta está madura, la aplicamos en qué perímetro, la aplicamos solo a los demás, también la aplicamos a nosotros. No sé, lo veo Estoy de acuerdo muy contigo, verde, pero fíjate que en el sector privado ya existen fórmulas de ese tipo, ¿eh? En el sector privado ya existen, es decir, cuando un directivo de una empresa es movido a Madrid o a Barcelona, se le retribuye adicionalmente, ¿eh? En atención precisamente. Seguro que un directivo de una empresa, si no tengo la menor duda. Ya lo sé si los albañiles, los camareros, los agricultores y otros sectores profesionales si tienen la misma protección. Palovera. No, imagino que cuando Ignacio hablaba de subidas espectaculares del salario mínimo interprofesional no se refería a los 19 euros que claro que no, ha anunciado el gobierno, ¿no?, para esta nueva subida. A ver, la subida del salario mínimo interprofesional es una decisión política que compete única y exclusivamente al gobierno. Es verdad que se lleva al marco de la negociación colectiva para intentar impulsar la medida con el consenso de los agentes sociales. Yo me pregunto cuándo los empresarios españoles van a empezar a hablar de subidas de las retribuciones y no solo de recortes. En los últimos años creo que ha subido un 30% entre el 18 y el 20, ¿no? Un 30 o un 31% el salario mínimo interprofesional. Pero es que teníamos un salario mínimo interprofesional que es una referencia que afecta a los trabajadores más desprotegidos y a los que no están sujetos a convenio colectivo, que en España estaba tremendamente baja respecto a países homologables al nuestro desde el punto de vista económico. Por lo tanto, acepten o no los empresarios la subida del salario mínimo interprofesional, hay un compromiso del gobierno, de la coalición de gobierno, y es que cuando acabe la legislatura, es decir, a finales de 2023, el salario mínimo interprofesional estará fijado en el 60% del salario medio español. Y esto va a ser un hecho, por mucho debate que haya en la mesa de diálogo social. Y la verdad es que no entiendo muy bien los motivos para oponerse a ello, puesto que yo creo, el experto economista es Daniel y no yo, pero creo que es bueno para los trabajadores, bueno para reducir la desigualdad, no solamente social, sino también la desigualdad laboral, y bueno para la economía española. Es que me parece que es de justicia abordar este asunto. Yo creo que, mira, que es estadísticamente factible, no hay ninguna duda, estamos muy cerca ya. El mayor esfuerzo se hizo en el año 2019, siendo Magdalena Valerio ministra de Trabajo, cuando se pasó de 736
86 a 900 euros. Es económicamente razonable. Por supuesto que tiene efectos secundarios y seguro que un segmento de sectores de actividad y de edad pues puede tener efectos secundarios. Bueno, pues como cualquier medicamento los tiene, hay que estar atentos a ellos. Probablemente requiera actuaciones específicas para paliar esos efectos si realmente son significativos, y no tengo ninguna duda de que es socialmente deseable. Por eso yo no acabo de entender, bueno, lo entiendo por otros por otros razonamientos, por otros criterios, pero cuesta explicar el desgaste al que el gobierno se ha sometido a sí mismo con un debate que debía haber cerrado en diciembre del año pasado y que ha mantenido vivo. Pues fijaos, estamos en septiembre y seguimos hablando de que va a ser inminente, de que ya se ha anunciado, pero han pasado 9 meses tensando la cuerda dentro del gobierno para un final que, como dice Esther, era previsible. Es que va a ocurrir que al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio. Es que eso va a ocurrir. Por lo tanto, no pongamos, digo yo, no pongamos trabas si conocemos ya cuál es el final y cuando ya el esfuerzo es relativamente moderado y asumible. Ha escrito esta tarde Enric Juliana un mensaje que decía: esperando un informe del Banco de España. Te lo digo, Ignacio, porque mencionabas como fuente de autoridad en materia laboral. Mencionabas el informe del Banco de España y decía Juliana: esperando un informe del Banco de España que cuantifique los puestos de trabajo que no se van a crear como consecuencia del impacto de la subida de la electricidad en el balance de las empresas. Hablamos de esto y te doy la palabra ahora mismo, Ignacio, en 2 minutos. Hora 25. Aimar Bretos. Dejábamos ya semiabierta la puerta al tema que vamos a abordar ahora, que es el de la subida de la tarifa de la luz. Unidas Podemos ha dado hoy un paso más en su desmarque público respecto a la otra parte del gobierno, a la parte socialista. Han registrado una proposición de ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía. En el primer semestre de este año, Iberdrola ha ganado 1.844 millones de euros de beneficios. Endesa, 832 millones de euros. Naturgy, 484 millones de euros. ¿Cómo ganan tanto dinero estas empresas? Lanzaba esos datos Pablo Echenique, se hacía esa pregunta en la presentación en público de esa proposición de ley de Unidas Podemos para crear una empresa pública de electricidad. Siguen dando pasos Unidas Podemos en dirección distinta a la que marca el gobierno como tal, o quien lleva la estrategia de este asunto dentro del gobierno, que está mandatada para ello, que es la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que insiste en que hay que ser muy cautelosos con los pasos que se vayan dando a partir de ahora. Dice Rivera: rechazamos la posibilidad de fijar el precio de nucleares, de controlar el precio de las hidráulicas, porque después pueden llegar los tribunales y decirnos, bueno, primero pueden llegar los abogados de las eléctricas, que son muchos y muy buenos y muy bien pagados, y buscarnos las cosquillas y que lleguen los tribunales y nos digan: pague usted no solo el dinero que se ahorró con intereses, sino encima esta multa, ¿no? Ese es básicamente el argumento que plantea Rivera para desmarcarse de las propuestas de sus socios de gobierno. Ella misma, respecto a la posibilidad de crear una empresa energética, Rivera dijo aquí en la SER, hace 3-4 semanas, dijo que eso se podría analizar, pero a futuro, la creación de una empresa pública, y en referencia además a que cuando caduquen las concesiones de saltos hidroeléctricos las asuma esa hipotética empresa pública, pero no antes, no a corto plazo. Vamos a, lo primero, con los detalles de lo que ha planteado hoy Podemos, esa proposición de ley que ha registrado Carolina Gómez. Buenas noches. Buenas noches. El mercado español es el segundo más privatizado en Europa, solo por detrás de Portugal, y tener una empresa pública de energía es la norma a nuestro alrededor. La tienen otros países como Francia o Italia. Con estos 2 argumentos defiende Podemos su iniciativa para crear una empresa pública en España que asuma la gestión de las centrales hidráulicas cuando vayan venciendo las concesiones privadas. Reconocen en Podemos que es una medida que no soluciona el problema inmediato, pero a medio plazo ayudaría a reducir los costes energéticos. La han presentado esta mañana en solitario en el Congreso, aunque previamente se ha enviado el texto a Teresa Rivera. Juancho López Duralde es el portavoz de Energía de Podemos. Efectivamente, hoy es un día en el que afrontamos un nuevo récord en el precio de la luz, y desde Unidas Podemos entendemos que hay que actuar
y que no hacer nada no es una opción. El sector socialista se muestra abierto a estudiar esa posibilidad, pero cree que no soluciona el problema actual porque no tendría un impacto relevante en el mercado. Algunas fuentes señalan que no se puede engañar a la gente, no se puede decir que una empresa pública vaya a tener un impacto real. Hay quien llega a tildar de pueril el planteamiento de sus socios. Esta mañana en Hoy por Hoy, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advertía de que mucho ojo con las soluciones que a corto plazo puedan sonar atractivas, pero que puedan ser dañinas a medio y largo plazo. Este es un problema muy complejo y así tenemos que abordarlo. Y los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Cuando para un problema complejo alguien plantea una solución sencilla, lo que hace es agravar el problema. Y hemos tenido un ejemplo muy reciente, ¿no?, de una decisión que tomó una administración anterior, un gobierno anterior, y ahora nos va a costar 1.400 millones de euros a todos, porque ha habido una sentencia que ha declarado completamente ilegal una decisión que tomó el gobierno anterior. 1.400 millones de euros, en torno a un 1% del PIB. ¿Cómo estás viviendo este debate, Ignacio? Bueno, pues en relación con esto, dos cuestiones. Bueno, primero me parece poco. Una cosa es discrepar de la otra socio de gobierno respecto a la solución que cada uno plantea para el problema del precio de la energía. Pero ante esa discrepancia, plantear una proposición de ley en el Congreso me parece que no es muy leal, como tampoco sería leal si llevan a cabo las manifestaciones en la calle que han anunciado, ¿no? Pero yendo al fondo del asunto, ¿no?, yo de luego no creo estoy con Félix Bolaños, no creo en las soluciones simples o simplistas para problemas complejos. Y desde luego una empresa pública para resolver el problema de hoy, el encarecimiento del coste de la energía, sería más que simplista, absolutamente simplona, ¿no? Yo no soy muy partidario de las empresas públicas, he sido consejero de 7 u 8 empresas públicas y luego durante 3 años me dediqué a privatizarlas. Pues para no ser partidario, Ignacio... Pues menos mal, Ignacio. Que para no ser partidario... Bueno, pero ya sabéis el vicio del sistema retributivo de los funcionarios en España, ¿no? Ah, vale. Y luego cuando eso es un día merece una larga explicación, Ignacio. Y luego cuando fui presidente de la SEPI, pues lo que hice fue privatizarla, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. Una de las empresas públicas en las que fui consejero, miembro del Consejo de Administración, fue el Banco de Crédito Local, ¿no? Pude conocer con detalle, porque mi vicio es estudiar los documentos, cómo se había gestionado el Banco de Crédito Local, ¿no? Y puedo decir dos cosas. Una, desde luego, los destinatarios de su supuesta benéfica actividad, que eran los ayuntamientos, no fueron especialmente beneficiados por su actividad y desde luego el conjunto de españoles fuimos perjudicados por la ruina económica de aquel banco, ¿no? Como en general todos los bancos oficiales y por supuesto, como sabemos, las cajas de ahorros, ¿no? Por tanto, desde luego no sería en el corto plazo una empresa pública la que, como el bálsamo de Fiera Blas, fuera a arreglar el coste de la luz que estamos soportando ahora mismo los españoles. A ver, yo es que tengo otra religión distinta en cuanto a que si una empresa pública sí o no. O sea, es que no veo lo de los dos extremos, ¿no? Esto de que per se, si una empresa es pública va a funcionar mejor, no se sabe por qué, o per se, si una empresa es pública seguro que lo va a hacer peor, ¿no? De hecho, la teoría económica lo tiene, yo creo que bien tasado y hay unos escenarios muy claros, definidos, por ejemplo, lo que es un monopolio natural, en ese caso la iniciativa pública funciona mejor y un ejemplo de monopolio natural puede ser perfectamente las concesiones hidroeléctricas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la propuesta de Podemos no es absurda, yo creo que tiene cierta racionalidad económica. Otra cosa es que va a contribuir marginalmente a solucionar el problema que tenemos. El problema básicamente es, por una parte, coyuntural, el precio del gas está por las nubes, los derechos de emisión de CO2 también lo están. Ahí no va a tener ninguna influencia que España cree una empresa pública más o menos, y sobre todo las causas estructurales. España no tiene hidrocarburos y por lo tanto tenemos que buscar una alternativa, vamos, sea como sea. Segundo, el mercado es oligopolístico por cuestiones estructurales y de tecnología. No puede haber 80 empresas compitiendo en ese sector. Habrá siempre media docena, 7 u 8. Esto significa que la regulación tiene que ser taxativa, clara y en búsqueda del bienestar general. Y por último, cuestión extremadamente compleja de la que hemos estado hablando el último mes, el sistema de fijación de precios, que es claramente donde yo creo que debería poder avanzarse más. Es cierto que hay unas restricciones europeas, yo no soy un especialista de la cuestión, pero tengo entendido que hay margen de actuación dentro de estas reglas para poder avanzar, y desde luego si el marco es tan restringido como para no poder hacerlo, pues entonces yo creo que un gobierno debería ser suficientemente valiente como para enmendar ese sistema que claramente no funciona. Por cierto, y está el tema impositivo. Citaban Daniel, el caso tema de... impositivo.
Bueno, yo, tema en positivo, ¿qué quieres que te diga? O sea, las medidas que se han tomado las veo un poco a la desesperada, y yo igual porque han sido escasas y parciales, pero ¿sabes que no pueden ser de otra? Es que aparte de las eléctricas, que efectivamente están ganando mucho dinero por la situación del mercado, quien ha hecho su agosto hasta ahora la ha sido agencia tributaria. Sí, eso lo planteaste, pero ¿cuál sería la opción, Ignacio? Bajar a un IVA súper reducido que solo puede hacer una sola vez, que luego a lo que luego no le puedes dar la vuelta, porque ya una vez que estás ahí sí, ya claro no que puedes dar la vuelta. Sí, claro que le puedes dar la vuelta. Asume tú el coste de darle la vuelta a eso después. Sí, hombre, porque lo bajas temporalmente. O sea, que pero Ignacio, ya lo han bajado el gobierno de forma temporal. No, lo ha bajado solo al reducido, no al hiperreducido y además de forma parcial. Pero Ignacio, con IVA es súper reducido o sin IVA, vamos a solucionar el problema de dependencia de hidrocarburos, que el mercado sea oligopolístico y el sistema, pues es que esos son los problemas. Pero vamos a bajar, el resto es el chocolate del oro. La factura que pagan los españoles, cuando menos en un 10% o en un 15%. Yo solo veo... Oye, bienvenido sea, un 15% transitoriamente, eso es atacar el síntoma de manera parcial y no ir a la causa del problema, que es lo que realmente debemos hacer. Pero hagamos las dos cosas. Palomera. Yo creo, sin entrar en los detalles de la factura de la luz, que no soy capaz de... Que no entendemos ninguno. La que recibo yo cada mes, como para dar lecciones de lo que tiene que hacer el gobierno al respecto. Pero, en todo caso, creo que hay dos marcos instalados. Uno que ha conseguido instalar muy bien la oposición y que está en la calle, y es que la factura de la luz se nos ha disparado a todos los españoles y que el gobierno no hace nada al respecto. Y otro marco, que es el que intenta instalar el gobierno desde el Ministerio de Transición Ecológica, en el que dice, efectivamente, señores, somos conscientes de que el precio de la electricidad está absolutamente disparatado y desorbitado, pero el gobierno tiene poco margen para hacer bajar la factura eléctrica. Yo sinceramente creo, como Daniel, que el gobierno tiene que ser valiente. A mí tampoco me parece disparatada la propuesta de Unidas Podemos, sin entrar en el detalle de que efectivamente ha sido presentada en el Congreso sin contar con su socio de gobierno, cosa que es un incumplimiento flagrante del acuerdo de gobierno, que comprometía a que todas las iniciativas legislativas se presentaran con acuerdo de los dos socios. Esto es así, pero a mí no me parece en absoluto disparatada. Creo que si efectivamente el mercado eléctrico español es el segundo más privatizado de la OCDE, solo por detrás de Portugal, como nos acaba de contar Carolina y ha explicado bien esta mañana Echenique, bueno, algo podrá hacer el gobierno español, sobre todo porque países como Francia, Italia, Suiza y otros muchos ya tienen una empresa pública de energía. O sea, ¿por qué por norma las empresas públicas perjudican a la economía y las empresas privadas favorecen No, yo no estoy de acuerdo con esta máxima. Estamos hablando de un servicio esencial para el ciudadano. Me parece que ha sido Daniel o Ignacio el que ha hablado de decisiones que solo han contribuido a poner parches a la factura, que se ha convertido en un auténtico drama para muchos españoles en los últimos meses. Ahora mismo, en la reducción del IVA está vigente solo hasta el mes de diciembre. Yo no quiero ni imaginar que en el mes de diciembre caiga esa decisión del gobierno y que empezamos a recibir las facturas de las calefacciones eléctricas a partir de enero, febrero o marzo, los meses más duros del invierno. Es que vamos a volver otra vez a hablar de pobreza energética. Se ha citado a Italia como ejemplo y me resulta curioso porque tanto Italia como España están registrando precios muy parecidos de la luz. O sea, la diferencia no es que haya una empresa pública o no la haya, insisto, es que ese marco, bueno, pues tiene cierta nacionalidad, pero es marginal. O sea, no estamos... La producción nacional. La generación nacional de energía, ¿no? Es la diferencia. Y la dependencia, lo decías tú antes, Daniel, la dependencia energética de España es la más alta de la Unión Europea. La más alta de la Unión Europea. Sí. Que además nos cuesta al año 25.000 millones de euros en la balanza de pagos, que es un rejón para la balanza de pagos española. Lo cual significa, por cierto, que la transición ecológica no es solo una oportunidad, sino que también es una necesidad, no solo por razones de altruista, cuidemos al planeta, queremos un mundo más verde, estupendo, perfecto, pero además de eso hay una razón absolutamente egoísta, estratégica, de no queremos ser, al menos, tan dependientes de un mercado mundial de hidrocarburos en que somos el patito feo y el invitado pobre a la mesa. Por cierto, le han preguntado a Pablo Echenique cómo es que un partido de gobierno llame a movilizarse frente al gobierno del que forma parte ese partido, que es lo que ha hecho uno de sus portavoces, Chema Guijarro, esta semana con el tema de la luz. Respuesta de Pablo Echenique. Es habitual que los partidos políticos apoyen o incluso acudan a las manifestaciones. De hecho, el secretario general del PSOE
acude todos los años a la manifestación del 1 de mayo y hace muy bien. La comparación tiene eso aquel. Políticos, pero no los gobiernos, ¿no? Él habla de partidos políticos, pero no de gobiernos. Yo al secretario general del Partido Socialista que mencionaba Pablo Echenique no le he visto ninguna manifestación del 1 de mayo desde que es presidente del gobierno. Yo creo que los gobiernos están para buscar soluciones y no para ir a las concentraciones, más allá de que las puedan apoyar, ¿no? Emocional o simbólicamente. 11 menos cuarto, 10 menos cuarto. Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos y en consecuencia también más sólidas serán las bases de la recuperación económica. Pedro Sánchez ha estado hoy en el centro de vacunación de Guadalajara, la ciudad en la que se inyectó la primera dosis de España. Ha estado allí para celebrar que hemos superado ya el hito del 70% de personas con pauta completa. Sobre las vacunas, ayer nos comprometimos aquí en Hora 25 a aclarar hoy qué está pasando con la vacunación de las personas en situación irregular. Nos comprometimos a ello porque Manuela Carmena, en un momento del debate, nos planteó que ella estaba escandalizada porque había conocido un caso cercano de una persona sin papeles a la que le habían negado la vacuna contra el COVID. Hemos preguntado en Sanidad exactamente qué está pasando, cuál es el protocolo, si es cierto que se está negando la vacunación a personas en situación irregular. ¿Qué nos dice Mariola Lourido? Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Los inmigrantes en situación irregular han sido completamente invisibles en la estrategia de vacunación hasta el mes de junio, a pesar de que desde el principio Sanidad estableció que todas las personas residentes en España serán vacunadas. Gracias a la presión de las ONG, se les incluyó expresamente en la última actualización, la 8ª, dentro de los colectivos vulnerables difíciles de captar para vacunarles con las monodosis de Janssen. Los extranjeros sin tarjeta sanitaria han tenido muchos problemas en comunidades como Madrid, Galicia o Canarias, según Médicos del Mundo, que ha ayudado a centenares de personas a acceder a la vacuna. Pedro Campuzano es su portavoz. A nivel de los distintos centros de salud y los distintos espacios, a veces esta atención es diferente y a veces, los migrantes no reciben la atención, la información adecuada y se pierden en el sistema. Y es que no aparecen en ningún registro, ni siquiera existe una cifra oficial sobre el número de inmigrantes irregulares que hay en España, aunque un informe de la Universidad Carlos III hablaba de unos 400.000 antes de la pandemia. Médicos del Mundo, en colaboración con los servicios sociales, ha llevado y puesto vacunas en los asentamientos de temporeros y ha tenido que acompañar a muchos familiares mayores reagrupados, últimamente venezolanos, que todavía no tienen derecho a la sanidad pública. Otra de las cuestiones clave tiene que ver con la proactividad de las distintas comunidades autónomas para acercarse a los temporeros, a las personas que viven en asentamientos, a las personas sin hogar, etcétera. Aunque están en los protocolos y prácticamente todas las comunidades autónomas están haciendo una u otra iniciativa, muchas veces se reduce a provincias, ciudades o iniciativas muy locales, que no se está haciendo de forma estructurada, organizada. El miedo a ser expulsados, las barreras culturales, el idioma, los bulos, la falta de confianza en el sistema son otros factores que explican las bolsas de extranjeros todavía sin inmunizar, aunque la situación ha ido mejorando. Las organizaciones sociales piden un protocolo común en todas las comunidades autónomas para garantizar la vacunación de toda la población. Bueno, más allá de lo que está sucediendo con los inmigrantes irregulares, hoy en Italia el gobierno del país ha anunciado que de cara a la vuelta al cole, en las clases en las que todos los alumnos, todos los chavales estén vacunados, se entiende que los mayores de 12 años, porque los menores no pueden vacunarse, pero en las clases de más de 12 años en las que todos estén vacunados, fuera las mascarillas. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. De nuevo, podremos sonreír juntos, ha afirmado el ministro italiano de Instrucción Pública Bianchi, después de confirmar, como ya avanzó la cadena SER, que los estudiantes no deberán endosar la mascarilla en clase porque en el acceso a las escuelas y universidades se les exigirá el certificado europeo de vacunación o de haber superado la COVID a los mayores de 12 años al inicio de curso a mediados de este mes. El ministerio mantiene, sin embargo, la disposición de mantener 1 metro de distancia en clase y en las áreas comunes de los centros educativos, así como la suspensión de sueldo y empleo al personal docente que no pueda presentar su certificado, que en Italia son aproximadamente el 8% de sus 850.000 profesores. Gracias, Joan. Y de nuevo en España, sobre las reinfecciones.
Estamos todos con miedo a las reinfecciones. Quien ha pasado el COVID dice, pero ¿me puedo volver a vacunar, sí o no? Que me den una respuesta a vacunar, no, me puedo volver a contagiar. Que me den una respuesta clara. Bueno, el Instituto de Salud Carlos III ha publicado un informe en el que dice que hasta el momento en España solo se han notificado 8.100 casos de posibles reinfecciones de coronavirus. 8.100, de las que apenas 500, o sea, un 6,6% de las notificadas, apenas 500 han podido ser confirmadas como reinfección de COVID. Es un dato claramente anecdótico, un 6,6% de las notificadas. ¿Qué está pasando entonces con todas esas personas que vuelven a tener síntomas o vuelven a dar positivo después de varios meses? Hemos preguntado a los expertos y nos dicen que estamos confundiendo reinfectarse con reenfermarse. Teresa Rubio, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Pues reinfectarse es volver a contagiarse con el virus, volver a tener COVID, y el número de casos que se están dando de reinfección confirmada es anecdótico. Y reenfermarse es cuando, después de haber pasado la enfermedad, puede pasar incluso varios meses, dan la cara restos virales de esa infección pasada. Alfredo Corell es catedrático de inmunología y miembro de la Sociedad Científica. Que la primera infección no se haya curado de modo total, que se haya quedado el virus acantonado en algún tejido, y luego por otro motivo se reactive la infección, por lo tanto es una infección no curada que vuelve a aparecer. La mayoría de los casos de reinfección son iguales o más leves al inicial. Las reinfecciones documentadas tienen una proporción anecdótica. Con el nivel de circulación viral que hay en este momento y el número de millones de personas que ya se han infectado al menos una vez, si la reinfección realmente fuera muy frecuente, en este momento tendríamos colapsados todos los sistemas sanitarios. Dos datos más: el 85% de los que pasaron el virus, dice Corell, tienen muy pocas posibilidades de volver a tenerlo, y de los pocos reinfectados confirmados, la mayoría pertenece a los que enfermaron al principio, a los que se infectaron con la variante 0 o Wuhan, la de la primera ola. Quiero hablarles de una salida de la política en estos días que estamos asistiendo a cambios en las portavocías y demás. Bueno, quiero hablarles de una salida de la política, o por lo menos de la política institucional, que es muy llamativa. Esta semana ha tenido que dejar el Parlamento de Andalucía un diputado de Adelante Andalucía, no porque esté cansado, no por los líos internos del partido, no por nada más que haberse sacado las oposiciones de profesor de secundaria. Este tipo de oposiciones, quien las haya hecho sabe que después de presentarte al examen y superar todas las pruebas, tienes que estar unos meses trabajando en un colegio público. Es como un periodo de prueba, lo pasa todo el mundo al final, pero bueno, es un periodo, se le llama el periodo de prueba, y hay que hacerlo justo después de sacarte la plaza. Pero el parlamentario de Adelante Andalucía se ha encontrado con que la Cámara no permite compaginar eso con el cargo de diputado. Otras cosas sí permite compaginarlas en el área privada, pero esto en lo público, en la escuela pública, para maestro, para profesor de secundaria en la escuela pública, esto no permite compaginarlo. José Ignacio García, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entiendo que en este momento tiene que tener una sensación de frustración. No he conseguido sacarme la plaza para la escuela pública y estoy en el Parlamento de Andalucía intentando defender, entre otras cosas, la escuela pública y no me dejan compaginarlo cuando a otros compañeros sí les permiten compaginar otro tipo de actividades. Claro, una sensación un poco agridulce, lo reconozco, ¿no? Porque, bueno, estoy contento, evidentemente, porque yo era interino y ya pues, me he conseguido sacar la plaza de mi profesión, ¿no? Ser profesor. Y por otro lado, pues, tengo que dejar el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación un poco agridulce de alguna forma. Pero bueno, nosotros hemos hecho una reflexión sobre la necesidad de que la política no sea una profesión, sino sea un tiempo que tú destinas al servicio público, y bueno, pues para eso tienes que tener una profesión, por otro lado, y bueno, pues por eso he estudiado oposiciones y por eso sigo mi trabajo, y se ve que eso pues no se comprende mucho. Pero ¿y cómo se explica que a usted no le dejen compaginar ese periodo de prueba post-oposiciones, pero sí haya médicos en la privada, abogados, un dietista que puede ejercer? Bueno, pues yo creo que porque en el fondo el Parlamento de Andalucía, en realidad creo que todas las instituciones están pensadas desde una clave muy lejana a la vida diaria de la mayoría de la gente. Yo creo que hay un montón de elementos que hemos denunciado muchísimas veces que hacen que al final, pues lo que debería ser un tiempo de representación pública, de estar al servicio o de los intereses de la mayoría y después volver a tu trabajo, debería ser una cosa como muy normal,
pues no es común porque está pensada desde una clave del que entra en la política pues para enriquecerse, para acabar en consejos de administración de eléctricas, que ahora está tan en boga, o ese tipo de cosas. Entonces, están diseñadas las instituciones para otra cosa, no para dedicar un tiempo al servicio público y después te vuelve a tu trabajo. José Ignacio García, suerte en su nuevo destino, que no es poca cosa, la educación pública, y enhorabuena por la oposición. Pues nada, muchas gracias y nada, seguiremos en política, pero no en política institucional, sino dando la pelea y en otras batallas, como siempre, y en Adelante Andalucía. Gracias, señor García. Es bastante llamativo esto, Daniel. A mí esto me recuerda una anécdota. Yo el tiempo que he estado en Moncloa, que lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Siempre fui consciente del enorme privilegio que era trabajar allí, entrar cada día, ¿no? Y entonces le decía a mis asesores lo mismo: oye, que aquí estamos de paso, disfrutadlo cada día, no os olvidéis. Digo, que además de aquí siempre se sale mal. Y todos los escenarios de salir mal que yo planteaba, pues oye, que se piden unas elecciones, que hay una moción de censura, que hay un escándalo político, que hay una remodelación, todas son malas, pero esta que acabamos de escuchar no me la había imaginado, que también se sale mal aprobando unas oposiciones. Esther, ¿cómo lo ves? Pero es que no he entendido muy bien, porque es que el mandato de los diputados y de los senadores, tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Régimen Electoral, es incompatible con cualquier otra actividad. Es incompatible por ley y por la Constitución. Distinto es que se establezcan unas excepciones en las que no está contemplada la docencia me parece que ha dicho que había aprobado la oposición para secundaria. Profesor, ¿no? De secundaria, sí. Para profesores de secundaria. Creo que hay excepciones que tienen que ver con la creación intelectual, con las conferencias que puedan dar los diputados y con la docencia universitaria en algunos casos. Pero es que lo dice la Constitución y lo dice la ley electoral. Es que es incompatible. Otra cosa es que durante muchos años se haya hecho la capa un sayo, que no se haya mirado para otro lado y que efectivamente decenas de diputados y senadores hayan mantenido actividades privadas al tiempo que ejercían su mandato como diputados o senadores. Pues si la cuestión no es que sea una cosa del pasado, es que en esta misma legislatura en el Parlamento andaluz se ha autorizado a gente a ejercer en la privada. Bueno, lo cual es un escándalo, pero que la Constitución es rotunda y la ley electoral es nítida, eso es un hecho. No hay nada más que leerse los textos, por lo tanto, es verdad que se han establecido excepciones y que durante muchos años se ha mirado para otro lado. Y este es un debate que hemos tenido durante mucho tiempo en estos micrófonos y fuera de ellos, y que se han denunciado la simultaneidad de algunos diputados con el ejercicio de actividades privadas, con despachos profesionales, con el ejercicio de la medicina. Sí, pero es que estaban incumpliendo la ley y la Constitución. Ignacio, ¿lo ves así? Es que no tengo nada más que decir. Brevísimamente, Ignacio, ¿eh? Sí, lo primero, que coincido en el canto que ha hecho José Ignacio contra la profesionalización de la política, ¿no? Y luego, yo creo que es un problema, la verdad, de mala estructura del propio sistema de incompatibilidades, porque, tal como lo ha explicado José Ignacio, y hay otros ejemplos en la administración pública, es un periodo de prueba necesario, por tanto, forma parte del proceso selectivo. Dame un segundo, te devuelvo la palabra en nada. Y saludamos a esta hora a los oyentes de Carrusel Deportivo que se incorporan tras escuchar cómo España ha palmado ante Suecia. Manu Carreño, buenas noches. Están deseando irte, Aimar, porque sí, para que se acabara aquello, ¿no? Sí, desde luego ha sido una derrota dura, sobre todo en la segunda parte Suecia ha sido mejor y sobre todo importantísima. Porque nos pone las cosas muy complicadas de cara al Mundial de Qatar. Es verdad que acabamos de venir de vacaciones, que acaba de empezar la Liga, que es el primer parón, pero era un partido muy importante, venimos de ser semifinalistas de la Eurocopa, pero este partido nos complica mucho que estemos en el Mundial de Qatar, que es el año que viene, recordamos, entre noviembre y diciembre, porque ahora mismo con esta derrota nos ha ganado Suecia 2-1, España es segunda de grupo con 7 puntos, Suecia es primera con 9, nos saca 2 y tiene un partido menos, si lo gana se pondría 5 puntos por delante. Recordamos que si no va a primera tendríamos que jugar una repesca que es bastante complicada para ir al Mundial. Bueno, luego analizamos todo lo que es el partido, pero un dato también importante que sepan los oyentes de Hora 25 Deportes, de Hora 25 en el tiempo de deportes. España no perdía un partido de clasificación para un Mundial desde 1993. Nos habíamos acostumbrado muy mal. Toma ya. Te levanto los ánimos de aquí hasta y media. Venga, Carreño, vamos a por ellos.
Bueno, tampoco vamos a levantar mucho los ánimos. Tal y como está el mapa de las lluvias, las tormentas, las inundaciones en toda España. Jordi Carbó, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué zonas tienen que seguir en alerta todavía en las próximas horas por lo que pueda llegar? Habrá dos momentos la próxima noche. De hecho, ahora mismo en el centro de Cataluña hay una tormenta que descarga con intensidad, se desplaza hacia el litoral. De madrugada en la Costa Brava las tormentas pueden dejar cantidades importantes de agua y mañana, durante la tarde, la inestabilidad ya se reduce, solo una parte muy pequeña del país, puntos de montaña de la mitad este, cerca del Mediterráneo. Especial atención es donde nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo en todo el Pirineo, en todo el interior o gran parte del interior de Cataluña y al sur de la Ibérica. ¿Pero lo peor ha pasado o no? Sí, lo que pasa es que nos está demostrando esta situación que parece que hasta la última tormenta que se forme quiere tener protagonismo. Lo digo porque estas tormentas de mañana de nuevo podrían dejar mucha agua, incluso granizo y fuertes rachas de viento. Sí que el fin de semana ya la mejoría será mucho más evidente y lo más importante, sobre todo para aquellos que están de vacaciones, vuelve el calor, no extremado, pero sí calor propio del verano. Carbó, gracias. Adiós, buenas noches. Y empezamos a cerrar este jueves 2 de septiembre, Isabel Villar. Y lo cerramos en Estados Unidos con esa ley contra el aborto que ha aprobado el estado de Texas, una ley que prohíbe abortos en cuanto se detecta el latido del feto, es decir, prácticamente al comienzo del embarazo, y que además premia literalmente con dinero a quienes denuncian a los participantes de un aborto. Bueno, sobre esto le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca y ojo a la respuesta. El periodista pregunta: ¿qué piensa Joe Biden que vela por el futuro en un aborto? ¿Quién piensa que vela por el futuro del feto en un aborto? Respuesta de Jen Psaki. Cree que es una decisión de las mujeres y que es una decisión que tienen que tomar las mujeres con su doctor. Sé que nunca te has enfrentado a decisiones como esta ni has estado embarazado, pero para las mujeres ahí fuera que se enfrentan a estas decisiones es una cosa increíblemente difícil y que el presidente cree que su derecho debería ser respetado. Adelante, tenemos que avanzar. Has tenido tiempo suficiente. Biden ha dicho hoy que esta ley es un ataque sin precedentes a los derechos de las mujeres y que están estudiando qué hacer para revertirla. En el debate sobre cuánto tiempo más puede pasar en España sin que se resuelva la renovación del Consejo General del Poder Judicial, 2 años y medio ya bloqueado, decenas de nombramientos importantes de jueces sin poder resolverse. En ese debate, hoy hemos entrado en una nueva fase. El PP, que se niega a participar en esa renovación en los términos que por ahora al menos marca la ley, la vigente, el PP ha pasado a pedir la dimisión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El origen de todo está en que los de Pablo Casado ahora justifican su posición de bloqueo en que antes de renovar el Consejo quieren que se cambie la ley para que a los miembros del Poder Judicial los elijan los propios jueces y no los representantes de los ciudadanos, que son al fin y al cabo los diputados y los senadores. Y ante eso, Bolaños, el ministro de la Presidencia, esta mañana en Hoy por Hoy decía: en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. El Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos, son los que han de elegir los tres poderes, porque mire, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de los jueces, pero no decide cosas que solo afecten a los jueces, decide cosas que afectan a la totalidad de la ciudadanía. Ante esa frase de Bolaños de los jueces no pueden elegir a los jueces, Pablo Casado ha pedido la destitución del ministro. Ha escrito: Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al Estado de Derecho, un totalitarismo inadmisible. Eso ha dicho Casado en un tuit y poco después le ha puesto voz el viceportavoz del Partido Popular en materia de comunicación, Pablo Montesinos. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es rectificar, cesar a Bolaños y llamar al principal partido de la oposición para que juntos avancemos en el reforzamiento de la independencia de los poderes del Estado. Ahí sí va a encontrar al principal partido de la oposición. Mientras que no se mueva Pedro Sánchez, mientras que no desbloquee, mientras que no avance en ese reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, el Partido Popular se va a situar fijo en su sitio, sin aceptar presiones, en defensa del interés de todos los españoles. Lo de hoy parece fogueo dialéctico sin más en ese tuya mía permanente político de cada día, pero hay que interpretar bien la relevancia que tiene que el PP haya dado el paso de pedir la destitución de Bolaños, porque le ponen de esa manera la diana mediático-política al hombre que hasta ahora ha dirigido en la práctica las negociaciones con el PP sobre este asunto. Más allá del ministro de Justicia, detrás de esta negociación está Bolaños, cargarte al interlocutor. Qué mejor manera de garantizar que el bloqueo, ese bloqueo que también le viene al Partido Popular, continúa. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, profundizaba así en los motivos para pedir la dimisión de Bolaños hace unos minutos. Con esta Constitución, del año 80 al año 85,
los jueces elegían a los jueces. Esto de que los ciudadanos nos eligen a los políticos para que seamos nosotros los que elegimos todo es la máxima del autoritarismo. No mencionaba Gamarra que desde el 85 el PP ha renovado siempre el Consejo con ese sistema que ahora consideran antidemocrático. En cualquier caso, como dices, con la petición de cese de Bolaños, el PP ha deslegitimado llamando totalitario precisamente a quien ha sido su interlocutor en anteriores intentos de renovación del máximo órgano de los jueces. Así, Pablo Casado ha sentenciado públicamente las esperanzas de un acuerdo. El diálogo ni siquiera vuelve a la casilla de salida, sino que retrocede posiciones. De fondo, Aimar, un asunto importante. Bolaños ya no es ese discreto muñidor con el que negociaba el PP, sino una pieza de caza mayor. Será escurridizo, además, en las sesiones de control del Congreso para el partido, ya que no es vicepresidente y, por lo tanto, por jerarquía, no ocupa la primera línea de fuego de la oposición. De ahí que el PP no vaya a dejar pasar ninguna oportunidad para desgastar a quien no formalmente, pero sí de facto, es vicepresidente político del Gobierno. ¿Cómo lo veis, Palomera? ¿Los jueces deben elegirse entre ellos para la composición del Consejo del Poder Judicial o los representantes de los ciudadanos deben elegir a los vocales de ese Consejo? Es que hay unas reglas del juego que rigen. Hay unas reglas del juego que rigen desde el año 86 y que con este sistema se ha renovado en tiempo y forma los órganos constitucionales desde aquel año. Solamente ha habido dilación en las renovaciones y nunca han llegado a los más de 1000 días, como está ocurriendo en esta ocasión, cuando el Partido Popular está en la oposición. Cuando el Partido Popular está en el Gobierno, se renueva el Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de problema. Yo creo que la oposición que empieza a hacer el partido de Pablo Casado es un poco estrambótica. Recordemos que para sentarse, o decían que para sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, primero el Partido Socialista tenía que romper con Esquerra Republicana de Cataluña como socio preferente en el Parlamento, después tenía que destituir a Pablo Iglesias, ahora tiene que dimitir Félix Bolaños, ya solo queda pedir la dimisión del presidente del Gobierno para dar vía libre a la renovación de los órganos constitucionales. No solamente es que Félix Bolaños haya sido el interlocutor con el Partido Popular de las negociaciones fallidas hasta ahora para renovar los órganos constitucionales, es que con Félix Bolaños el Partido Popular llegó a cerrar un acuerdo que estaba cerrado. Recordad, porque lo contamos aquí en Hora 25, que por la mañana Teodoro García Egea decía que nunca jamás se sentarían con el Partido Socialista a negociar la renovación mientras Pablo Iglesias siguiese en el Gobierno, y por la tarde iba al despacho de Félix Bolaños, que entonces era secretario general de la Presidencia, a negociar esa renovación. Y hubo un acuerdo cerrado. El Partido Popular decidió que dinamitaba porque no le convenía ante la inminencia de las elecciones. Primero fueron las catalanas, luego fueron las madrileñas. Por tanto, yo creo que estos son fuegos de artificio y una negación del Partido Popular a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Es que cuando el Partido Popular abraza la Constitución por la mañana, por la tarde y por la noche, se olvida que en la Constitución dice que los grupos parlamentarios y el Partido Popular tiene que renovar los órganos constitucionales. Por lo tanto, es un incumplimiento flagrante de esta Constitución a la que el Partido Popular pretende decirnos a los españoles que él es el único garante del cumplimiento de la Constitución, salvo en este aspecto. Mira, hay dos estrategias en comunicación política que se repiten constantemente. Cuando vienen mal dadas y no te interesan los debates es, primero, cambiamos el marco y segundo, ocupamos espacio. Mientras ocupamos espacio, los demás no defienden sus tesis y si conseguimos cambiar el marco se está observando la realidad desde nuestro punto de vista. Y yo creo que esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Mientras hablamos de Bolaños y valoramos si sus declaraciones son o no adecuadas y entramos a valorar sobre si las reglas son las que son o si deberían ser otras, que probablemente tuvieran que ser otras, digo yo, puesto que si el sistema lleva bloqueado tantos años, será que el sistema no funciona correctamente. O sea, yo ya no hablo desde un punto de vista jurídico, pero sino es que desde no un punto de vista... bloqueado tantos años, Daniel, es que pero... no es cierto que haya estado bloqueado durante años. Solo está bloqueado cuando el Partido Popular está en la oposición. Bueno, señal, claro, está en la oposición. Sí, pero señal de que el sistema... Es que si es un sistema totalitario y antidemocrático, el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta, con Aznar y con Mariano Rajoy, y no lo ha cambiado. Por supuesto, por eso digo yo que es un falso debate, cambiamos el marco, ocupamos el espacio y mientras hablamos de Bolaños y sus declaraciones no hablamos de lo que tendríamos que hablar, que es otra vez el Partido Popular bloqueando la renovación de los cargos constitucionales. A lo que yo voy es Señores, un segundo. Tenemos una noticia de última hora. Está publicando el diario El Mundo que la Fiscalía del Tribunal Supremo
sostiene que Juan Carlos I era comisionista internacional. Es por primera vez la Fiscalía, en un documento, que es una comisión rogatoria que ha enviado a Suiza, por primera vez la Fiscalía deja por escrito que tiene indicios de que la fortuna de Juan Carlos I se amañó a través del cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales. El diario El Mundo ha tenido acceso a esta comisión rogatoria que la Fiscalía del Supremo mandó el 24 de febrero a la Oficina Federal de Justicia de Suiza pidiendo determinada información sobre una de las fundaciones que están bajo sospecha, que es la Fundación Zagatka, y en ella dice Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, dice que tienen elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen esa procedencia, comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales. Ignacio Ruiz Jarabo, la importancia de este documento, la Fiscalía poniendo negro sobre blanco lo que podía ser una sospecha, un indicio, lo que sea, pero la Fiscalía lo deja ya por escrito por primera vez que sepamos. Es tremendo y es un salto cualitativo en el escenario, ¿no? Importante, ¿no? Nos queda la duda de si esa intervención como comisionista en la que parece creer la Fiscalía del Tribunal Supremo se produce durante el periodo en que fue inviolable o si se prolongó después de la inviolabilidad. Lo digo porque lo que es simplemente, de momento, la opinión de la Fiscalía, si se refiere al primer periodo, pues no podrá llegar a ser definitivamente refrendado por la Administración de Justicia, ¿no? Por un juez, precisamente por la inviolabilidad. Pero más allá del tema de la agenda judicial de nuestro antiguo rey, lo cierto y verdad es que esto sitúa primero a él y después a la Casa Real en una situación todavía más difícil de la que tenían, ¿no? Y bueno, la inviolabilidad le podrá librar de ser juzgado y en su caso condenado. Pero yo creo que la ética y la moral le obligaría a devolver efectivamente, a ingresar en las arcas públicas todo lo que hubiera obtenido por esa actividad ilegal, aunque por su inviolabilidad no pueda ser juzgado y condenado. Y si él no lo hace, cuando menos del actual jefe de la Casa Real, cabría esperar que se lo pidiera públicamente y que por lo menos, digamos, quedara la petición pública del jefe de la Casa Real al ex jefe de la Casa Real. Palomera. Bueno, me parece que efectivamente, como tú dices, la Fiscalía pone negro sobre blanco lo que intuíamos o lo que sospechábamos desde hace muchísimos años todos los españoles y que sabían perfectamente los poderes de este país. Es decir, es absolutamente increíble que este comportamiento y esta forma de actuar de Juan Carlos I se hiciera sin la complicidad y sin la connivencia de determinados poderes públicos. Yo creo que aquí hay demasiado cómplice del comportamiento absolutamente indigno que tuvo Juan Carlos I. Me da igual que fuese una vez que pasó a ser emérito a que fuese en ejercicio. Es decir, el comportamiento es el mismo. Ha sido un patrimonio creado de forma absolutamente deshonesta y de forma irregular durante 40 años y aquí ha habido demasiados cómplices que han mirado para otro lado. Yo creo que el desenganche ya es incluso emocional hacia la institución y me parece difícilmente recuperable, ¿no? La erosión es tremenda, ya no por los hechos solos que pues eso, cada día parecen más graves de lo que incluso imaginábamos, sino yo creo, a mí desde el primer momento hablo desde 2004 en adelante, es la reacción ante los hechos, ¿no? La reacción denota que soy culpable, ¿no? Estoy diciendo con mi reacción que no tengo la conciencia tranquila y al final eso va a ser la gravedad de los hechos y la gravedad de la reacción ante los hechos. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Esther, ¿no? Que al final estas cosas suceden sí y solo si tienes detrás un respaldo de consentidores que te han permitido vivir en la impunidad durante 4 décadas. Ignacio. Sí, así es. Lo que pasa es que en esa complicidad, hay grados y grados, ¿no? Probablemente, me parece que ha sido Esther la que lo ha dicho, lo sabíamos todos, bueno, entiendo el todos como todos, pero claro, unos más que otros, ¿no? Como decía Felipe González, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Pues eso, es decir, no nos engañemos, es decir,
los partidos políticos gobernantes y en la oposición, los principales partidos políticos, los líderes del sector empresarial español, que además en buena medida han sido pagadores de esas comisiones, casi con toda seguridad, las empresas editoriales que publicaban los medios de comunicación. Es decir, el grado de complicidad de estos personajes que estoy diciendo es mucho mayor que el grado de complicidad de la inmensa mayoría de españoles que éramos conscientes de que eso podía estar ocurriendo o de que ocurría efectivamente, ¿no? Entonces todos somos cómplices, pero unos más cómplices que otros. Esta es la noticia a esta hora de la noche, la noticia que publica el diario El Mundo. La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Juan Carlos I amasó su fortuna, o por lo menos que hay indicios de que amasó su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de sus intermediaciones en negocios empresariales internacionales. Esto lo ha puesto por escrito la Fiscalía en un documento que ha enviado a Suiza. Dice que tiene indicios de que Juan Carlos I amasó su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de sus intermediaciones en negocios internacionales. Nos quedan unos minutos y me interesa mucho escuchar, Ignacio, tu opinión acerca del debate que teníamos abierto aquí respecto al paso que ha dado hoy el Partido Popular de pedir la dimisión de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, por no compartir la posición del PP, básicamente, respecto a lo que hay que hacer con el CGPJ. Desde luego, Félix Bolaños no ha tenido su mejor día, no ha estado afortunado, porque efectivamente en la Constitución española, claro que cabe que los jueces elijan cuando menos a 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como así ocurrió durante la primera vez del mandato de ese órgano, ¿no? Luego, Félix Bolaños no ha dicho la verdad y además lo ha confrontado con la Constitución española, está claramente desafortunado. A partir de ahí, yo creo que es una exageración absoluta pedir su dimisión o su cese, ¿no? Porque si tuvieran que dimitir o ser cesados todos los ministros que hacen declaraciones desafortunadas, no habría ministros en este país, ¿no? Ya el juicio de intenciones que hacía Esther sobre si aprovecha que el Pisuerga pasa para Valladolid el Partido Popular para prolongar la situación de no renovación. Pues es posible, no digo que no, es posible. Yo lo que creo es que también influye mucho, desde luego, en esa no renovación actual, por lo menos en los momentos actuales, pues esa especie de guerra, es muy fuerte la palabra, de litigio, de conflicto que hay un poco entre el gobierno y el Estado, ¿no? Es decir, en poco antes del verano asistimos a 3 confrontaciones consecutivas del gobierno con el Tribunal Supremo, con el Tribunal de Cuentas y con el Tribunal Constitucional, ¿no? No es el mejor escenario para la renovación de órganos constitucionales, ¿no? Pero eso es verdad que ocurrió solo antes del verano y ya llevábamos 800 días o 900 días de retraso en la renovación. Luego, no todo puede explicarse por eso, ¿no? Y luego un pequeño matiz con Esther, que estoy de acuerdo básicamente con ella, pero un pequeño matiz. Hombre, no diríamos que los parlamentarios incumplen la Constitución por no aprobar la ley de presupuestos. Y la Constitución dice unos plazos para aprobar la ley de presupuestos, ¿no? Por tanto, hombre, yo creo que no se puede hablar de un incumplimiento de la Constitución por no renovar los órganos constitucionales. Cabe hablar de falta de responsabilidad política, lo que queramos decir, pero no incumplimiento de la Constitución. Palomera. Porque, insisto, no, es un incumplimiento flagrante de la Constitución, como que entonces, no. Cuando claro no se aprueba una ley de forma presupuestos... parte de las... Bueno, pero que los presupuestos se aprueban, aprueban y se pueden prorrogar, que también está previsto en la Constitución. Pero hay que aprobarlos antes del 31 de diciembre, según la Constitución. Bien, pero existe una prórroga, se pueden prorrogar. Hombre, y también existe la prórroga del Consejo General del Poder Judicial cuando no se renueva. También está prevista la prórroga. ¿Qué estaríamos diciendo, Ignacio, si hubiese unas elecciones y el gobierno se mantuviese en funciones y se negase a dar paso al siguiente? O sea, es que es un disparate. Que no te discuto la mayor, Esther, que no te discuto la mayor, simplemente la frase de que es un incumplimiento de la Constitución. Solamente discuto esa que es la menor. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Es la menor. Daniel. No está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Daniel. Yo creo que es loable el intento de Ignacio de tratar de rebajar un poco aquí y lo hace de manera muy elegante y buscando argumentos, pero es absolutamente injustificable la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, se mire por donde se mire, y nos tienen ahora hablando si Bolaños dijo o dejó de decir. Eso es lo absolutamente secundario ahora. O sea, lo nuclear, lo medular de la cuestión es que seguimos bloqueando y que el Partido Popular le va
vale esta razón o cualquier otra, porque dentro de mes y medio esta ya la habrá agotado y habrán contado otra manera para seguir R bloqueando la renovación de un órgano constitucional. Ese es el tema. Todo lo demás es periférico y es ruido. Y al final consiguen lo que quieren, cambiar el marco, ocupar espacio y que estemos hablando de lo que no hay que hablar. Palomera, Ignacio. ¿Os habéis quedado? Hombre, yo agradezco el calificativo de elegante que me has pedido. Lo eres. Bueno, señores, venga, llegados a este punto... Menos mal que Ignacio empezó la temporada diciendo que estaba básicamente de acuerdo conmigo. Llegados a este punto, señores, aquí os digo adiós, Esther, Daniel, Ignacio, un abrazo fuerte para los tres. Buenas noches, igualmente. Y antes de irnos, antes de saludar a Manu Carreño, le ponemos al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Amikis Theodorakis. Ha muerto un hombre grande, compositor extraordinario y ciudadano comprometido con la democracia. El griego Mikis Theodorakis fue el autor de 2 bandas sonoras memorables, la de la película Zorba el griego y la de Zeta, de su compatriota Costa Gavras. Anthony Quinn, coloso intérprete de Zorba, dijo que la música de esta película era la expresión misma de la vida. Theodorakis fue encarcelado y torturado, y su música prohibida por la Junta de los Coroneles griegos que dieron un golpe de Estado en 1967. Era tal su compromiso y el conocimiento que de él se tenía fuera de Grecia, que el director de orquesta Leonard Bernstein y el dramaturgo Arthur Miller encabezaron las presiones públicas para que los militares fascistas lo liberaran. Finalmente, Theodorakis se exilió en París hasta que la democracia volvió a Grecia. Su presencia política está en la historia, pero quien quiera conocer su música solo tiene que poner en un buscador Zorba el griego y escuchar sin respirar la banda sonora, preferiblemente con las imágenes de Queen bailando con las que se cierra la película. Silencio, se compone. Punto y 25. Con este punto y 25 nos vamos nosotros. Llega ya Manu Carreño. Me dices que Luis Enrique acaba de ser muy, muy crítico con algunos errores de la selección tras perder 2-1 ante Suecia. Ante Suecia, sí señor. Ha sido bastante crítico en la rueda de prensa. Errores individuales ha dicho que no nos podemos permitir. Ha dicho que hemos cometido más errores que en los últimos 12 partidos. Y sobre cómo ve la clasificación dice: no me puedo permitir ahora mismo ser optimista. No tira la toalla, evidentemente, quedan todavía partidos. Le quedan a España 4 y a Suecia 5. Pero se nos complica bastante. Ahora lo hablamos y lo escuchamos y tenemos a Nedrín también en el larguero. Hasta luego, Manu. Chao, Aymar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.